Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este chal corto o bufanda triangular a crochet. Es un proyecto sumamente fácil de tejer, además de que se hace muy rápido y bueno, vamos a tejerlo con el clásico punto de la abuela o punto granny. Las medidas de este chal son 55 centímetros de largo por 133 centímetros de ancho aproximadamente. Para tejerlo vamos a utilizar hilo o lana en un grosor número 2 o grosor fino. Necesitamos 200 gramos. Vamos a tejerlo con un gancho número 3.5 milímetros. Necesitamos también una aguja lanera y tijeras. En caso de que alguien quiera tejerlo con otro número de cadenas, el número que necesita para las cadenas de inicio es un múltiplo de 4 más 6. Como el hilo que usa el chal es muy delgadito y no se ve muy bien en la cámara, entonces voy a explicarles cómo se hace utilizando un hilo y un gancho más gruesos. De esa manera pueden ver mejor cómo se hace. Vamos a hacer un nudo deslizado, así que formamos un aro con nuestro hilo dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter ahí el gancho y ajustamos ese arito que quedó. Y ahora vamos a tejer 242 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una cadena, otra vez. Lazada y pasamos por el aro del gancho. 2, lazada y pasamos por el aro del gancho. 3, 4 y así continuamos hasta tener 242 cadenas. Ya que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta en la séptima cadena desde el gancho. Así que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En esa séptima cadena vamos a hacer un punto alto. Para eso damos una lazada, metemos ahí el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto y vamos a tejer otros 2 puntos altos más en esa misma cadena. Así que volvemos a dar una lazada, metemos ahí el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Y un punto alto más. Volvemos a meter ahí el gancho y tejemos este tercer punto alto. Ahí está. Vamos a tejer ahora una cadena y saltamos aquí en la base, saltamos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en la cadena que sigue vamos a volver a hacer 3 puntos altos. Así que doy mi lazada, vamos a esa cadena y tejemos el primero, el segundo, misma cadena, y el tercer punto alto. Y vamos a continuar repitiendo esto, es decir, tejemos una cadena, saltamos aquí 3 cadenas y en la cadena que sigue tejemos 3 puntos altos. Vamos a volverlo a hacer. Tejemos una cadena, saltamos 3 cadenas, 1, 2 y 3 y en la cadena que sigue tejemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Ven? Es muy fácil. Y así continuamos. Una cadena, saltamos 3 cadenas aquí, 1, 2 y 3. Y en la siguiente cadena volvemos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Entonces así vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta para decirles cómo terminar.
Acabo de hacer aquí un grupo de 3 puntos altos, así que me toca hacer una cadena. Salto 3 cadenas aquí en la base, 1, 2 y 3. En la que sigue voy a hacer otro grupo de 3 puntos altos. Tejemos una cadena y nos deben de quedar aquí 3 cadenas nada más, 1, 2 y 3. Así que lo que vamos a hacer es saltar 2 cadenas, 1 y 2, y en la última cadena vamos a tejer solamente un punto alto. Y ya está. Al final de esta vuelta debemos de tener en total 59 grupos de 3 puntos altos, así que cuéntenos para cerciorarse de que van bien, ¿ok? Deben de tener 59 grupos de 3 puntos altos. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, solo una cadena para subir, damos vuelta al tejido y vamos a tejer aquí en el primer punto un punto alto. Y ahora tejemos una cadena. Y vamos a saltar este primer espacio de cadena que tenemos aquí. Ahí no vamos a tejer ahora en el siguiente espacio de cadena, este que tenemos acá. Ahí vamos a hacer 3 puntos altos. Vamos con el primero, el segundo y el tercero. Y hacemos una cadena. Y vamos a continuar repitiendo esto. Tejemos 3 puntos altos en el siguiente espacio de cadena, como estos, y luego tejemos una cadena. Así vamos a continuar en toda nuestra vuelta. Entonces voy a hacerlo otra vez. Voy al siguiente espacio de cadena, tejemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y tejemos una cadena. Y así vamos a continuar. Acabo de tejer aquí una cadena, así que me toca hacer 3 puntos altos en este siguiente espacio de cadena. Tejemos una cadena y para terminar, en este espacio aquí no vamos a tejer. Vamos a tejer un punto alto nada más en la quinta cadena de estas que dejamos libres cuando comenzamos. Miren, aquí tengo esta, 2, 3, 4 y 5. En esa quinta cadena vamos a tejer. Dejamos 6 libres, ¿se acuerdan? Entonces voy a tejer aquí un punto alto. Si cuentan ahora los grupos de 3 puntos altos que tienen, deben de tener uno menos. Si en la primera vuelta teníamos 59 grupos, ahora tenemos 58 grupos de 3 puntos altos. Y así va a ser en cada vuelta. Vamos a disminuir un grupo de 3 puntos altos. Entonces, lo que vamos a seguir haciendo es precisamente repetir esta segunda vuelta que hicimos. Así todo el tiempo. Voy a hacerla entonces una vez más con ustedes. Vamos entonces a repetir esta vuelta número 2 para que no queden dudas. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, tejemos un punto alto en el primer punto, tejemos una cadena. Ahora, saltamos este primer espacio de cadena que tenemos aquí, vamos al siguiente espacio de cadena y ahí tejemos 3 puntos altos.
y tejemos una cadena. Y así continuamos tejiendo 3 puntos altos en cada espacio de cadena. Ahí están 3 puntos altos y luego hacemos una cadena. Así a todo lo largo de la vuelta y nos vemos al final. Tejí aquí 3 puntos altos, así que me toca hacer una cadena y 3 puntos altos en el siguiente espacio de cadena. Tejemos una cadena y para terminar no vamos a tejer en este último espacio de cadena que tenemos aquí. Ahí no vamos a tejer. Vamos a tejer en el último punto alto que tenemos, que es este, que si se fijan está inclinadito. Ahí vamos a tejer un punto alto. Si no ven su cabecita, solo gírenlo un poquito y van a ver esa V de la cabeza del punto. Entonces ahí es donde van a tejer. Toman esas 2 hebras de la cabecita del punto y tejen este último punto alto. Entonces ahora deben de tener un grupo menos de 3 puntos altos. Teníamos 59 en esta vuelta, 58 en esta vuelta y ahora debemos de tener 57 grupos de 3 puntos altos. Entonces van a continuar tejiendo así, van a continuar repitiendo esta vuelta una y otra vez hasta que solo les quede un solo grupo de 3 puntos altos. Ya vieron que es muy sencillo y lo que estamos haciendo es simplemente dejar sin tejer el último espacio de cadena y el primer espacio de cadena, como hicimos al principio. ¿Ok? Entonces continuamos repitiendo esto una y otra vez hasta que solo nos quede un grupo de 3 puntos altos. Como pueden ver, aquí ya me quedan solamente 2 grupos de 3 puntos altos, así que voy a hacer la última vuelta con ustedes. Ya he subido con una cadena que no cuenta como un punto, así que me toca hacer un punto alto en el primer punto. Una cadena. Saltamos el primer espacio de cadena que tenemos, vamos al que sigue y ahí vamos a tejer 3 puntos altos. Tejemos una cadena, saltamos el último espacio de cadena que tenemos y vamos a tejer un punto alto en el último punto. Corten su hilo, lo pasan por la argolla que tienen en el gancho y ya está. Aquí tengo el chal ya terminado. Aquí está la otra punta y aquí está el final. Como les decía, tiene aproximadamente 55 centímetros de largo, de aquí hasta la punta, y de ancho tiene un aproximado de 133 centímetros. Son medidas aproximadas, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora es tejer una orilla a todo lo largo del chal para darle un mejor acabado. Les voy a enseñar cómo hacer la orilla, igual sobre esta muestra que tiene un hilo más grueso porque se ve mejor. Entonces, vamos a acomodarnos en el lado donde tenemos las cadenas de inicio y vamos a agregar una hebra nueva en alguna de las cadenas donde tenemos un grupo de 3 puntos altos y que esté cerca del centro. En mi caso, por ejemplo, yo voy a escoger esta cadena, así que por ahí paso el gancho, tomo el hilo y lo saco por ahí y ahora hago una cadena para asegurar. Y vamos a tejer sobre este hilito que nos quedó para que ya quede escondido entre el tejido, así que llévenlo arriba. Vamos a tejer en esa misma cadena un punto bajo. Para eso, metemos el gancho en esa misma cadena, damos una lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a tejer precisamente una orilla de puntos bajos a todo alrededor del chal. Ahora tenemos aquí 3 cadenas que fueron las que saltamos. Vamos a hacer un punto bajo por cada una de esas cadenas, así que voy aquí,
lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas. Ahí llevo un punto bajo, vamos a hacer otro, lazada, saco 2 argollas y otro más. Ahí está. Entonces tenemos 3 puntos bajos porque ahí tenemos 3 cadenas que habíamos saltado al hacer la primera vuelta, ¿se acuerdan? Y vamos a continuar así, haciendo un punto bajo en las cadenas donde tenemos un grupo de 3 puntos altos y 3 puntos bajos en los espacios de cadena que tenemos de las cadenas que saltamos. Ahí va 1, 2 y 3. Así vamos a continuar hasta llegar a la esquina. Ya casi llego a la esquina, voy a tejer en este espacio de 3 cadenas, así que tejo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Tejemos ahí en la cadena que tiene los 3 puntos altos y ahora en la esquina vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, para los lados del chal lo que vamos a hacer es tejer 2 puntos bajos al final de cada vuelta. Así que vamos a empezar. Aquí tengo la vuelta que sigue, así que voy a hacer 2 puntos bajos. Va 1 y 2. Ahora en la siguiente vuelta igual, busco un espacio, por ejemplo aquí, y ahí tejo un punto bajo y un punto bajo, por ejemplo, en este espacio. Y así continuamos. 2 puntos bajos al final de la vuelta que sigue y 2 puntos bajos al final de la siguiente. Busco un espacio ahí y otro por aquí. Entonces, así vamos a continuar hasta llegar a la punta. Aquí, como ven, ya llegué a la última vuelta, así que vamos a hacer los 2 puntos bajos que nos tocan aquí. 1 y 2. Ahora vamos a tejer un punto bajo en el espacio de cadena que tenemos y lleven este hilito que les quedó de cuando terminaron, llévenlo arriba para tejer sobre él. Entonces hacemos ahí otro punto bajo. Ahora vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los 3 puntos altos que tenemos. Ahí va 1, 2 y 3. Tejemos un punto bajo en el espacio de cadena y ahora vamos a continuar por este otro lado igual que lo hicimos en el otro, tejiendo 2 puntos bajos al final de cada vuelta. Entonces vamos a continuar así y nos vemos al llegar a la siguiente esquina. Ya he llegado a la siguiente esquina y vamos a hacer lo mismo que en la otra. Vamos a tejer aquí 6 puntos bajos. Acuérdense de ir tejiendo sobre este hilito que nos quedó de cuando comenzamos. Va 1, 2, y ahora continuamos en este lado, igual que cuando comenzamos, tejiendo un punto bajo en cada cadena que tiene un grupo de 3 puntos altos y 3 puntos bajos en cada espacio de 3 cadenas. Termino tejiendo 3 puntos bajos en este espacio de 3 cadenas. Y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Así que metemos ahí el gancho,
Lazada, pasamos por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho. Corten su hilo, lo pasan por la argolla del gancho y jalan. Por el lado del revés, es decir, donde ven el revés de esos puntos bajos que acaban de tejer, lo que van a hacer es pasar esa hebra con ayuda de una aguja lanera para que quede escondida entre los puntos. Y cortan lo que les sobra. Vamos a hacer 3 borlas para cada pico del chal. Según el largo que ustedes quieran para su borla, van a conseguir un cartoncito que tenga esa medida. En mi caso, este cartón mide de alto aproximadamente 11 centímetros. Y ahí van a enrollar su lana. ¿Cuántas veces la van a enrollar? Pues eso es al gusto de cada quien, porque mientras más enrollen su hilo, más gordita va a quedar la borla. Entonces, lo que ustedes quieran. En mi caso, por ejemplo, yo la voy a enrollar más o menos unas 50 veces. Ya que terminaron de enrollarla, entonces lo que vamos a hacer es amarrar esta parte, así que vamos a pasar una hebra por aquí abajo. Yo me ayudo con la aguja lanera. Traten de que queden un poquito más largas estas hebras porque después con esas lo vamos a coser. Y vamos a hacer un nudo. Y otro más. Ahora vamos a sacarlo del cartón. Y vamos a cortar aquí en la parte inferior. Así que tomen sus tijeras y corten todos esos hilitos. No se preocupen porque no esté parejito aquí, después con las tijeras lo vamos a emparejar. Ahora vamos a amarrar aquí en la parte de arriba otro hilito para formar la cabecita. Así que toman una hebra nueva y vamos a amarrarlo a la altura que ustedes quieran que se forme la cabecita. Vamos a enrollar una de las hebras aquí para que nos quede ese anillo un poquito más gordito. Enróllenlo tantas veces como a ustedes les guste. Cuando terminen de enrollarlo, entonces van a volver a hacer otro nudito. Y para terminar, simplemente van a emparejar los hilitos en la parte de abajo. Y con eso ya tenemos lista la primera borla. Necesitamos 3. Vamos a coser cada borla utilizando esos 2 hilitos que nos quedaron en la parte de arriba, así que los enhebramos en una aguja lanera y vamos a pasarla en cada uno de los vértices. Hacemos un nudo, o 2 o 3, los que ustedes quieran, y después estos hilitos los van a esconder aquí, entre los puntos, y corten lo que les sobra. Y una vez que terminaron de coser las borlas, pues ya está listo este chal o bufanda triangular. Vieron que fue súper fácil. Espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas también. Y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.